יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו תורה מיוחדת במינה. בבתי הכנסת השמחה חוגגת, יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו תורה מיוחדת במינה. Es una bendición muy especial de nuevo estar con ustedes. Reciban un hermoso shalom. Les saluda el pastor Luis Saravia. Siempre es un gozo muy grande cuando estamos compartiendo la palabra del Señor con ustedes. Recuerde que nuestro espacio se llama Enseñando la Torá. Siempre queremos contar con su sintonía. Además, que queremos pedirle que siempre nos regale un like. Si no se ha suscrito, suscríbase. Mándenos también sus comentarios para que de alguna manera siempre podamos estar en contacto con usted. Nos gustaría llevarle en oración. Si tiene alguna necesidad, háganoslo saber. Y es un gozo siempre saber que Dios está respondiendo las necesidades, respondiendo a aquella interrogante que tengamos. Muchas gracias. Le pedimos un favor muy especial y es que ore por nosotros. Estamos tratando de hacer un set muy bonito, muy especial para poder compartirle siempre la palabra de Dios. Con nuestros limitantes siempre queremos llevarle la enseñanza de la Torá. No olvide que la Torá es instrucción de parte de Dios para nosotros. Así que es bueno aprenderla. Dice la Escritura que ningún pueblo tendrá leyes, ningún pueblo tendrá palabra como la tiene el pueblo de Israel. Por eso siempre es bueno que nosotros estemos aprendiendo de lo que Dios le dio al pueblo de Israel y por supuesto también, dado que ellos fueron los depositarios de la Torá, para toda la humanidad. Ellos son los depositarios para poder llevar la palabra a toda la humanidad. Hoy queremos compartir con usted un tema muy interesante y me he sentido movido a poder compartir con ustedes. Espero que sea de una gran ayuda, que podamos verdaderamente aprender y sobre todo tener un criterio bien definido con respecto a todo lo que hoy se oye. Hoy las redes sociales son un instrumento para bien o para mal. Las redes sociales han permeado toda la sociedad, todos los estratos de la sociedad y muchas de las cosas que salen en las redes sociales no son buenas. Realmente para que la persona pueda captar lo bueno que hay en las redes sociales depende del criterio formado que tenga y sobre todo del criterio espiritual que tenga. Hay muchas cosas que están ahí que corresponde a un programa global de parte del enemigo para controlar la mente de las personas. Así que esta tarde queremos pedirle que usted verdaderamente pueda estar siempre informado y esa es la labor que su servidor ha sentido de parte de Dios. Vamos a compartir un tema esta tarde que se llama Respondiendo al Padre Luis Toro. Respondiendo al Padre Luis Toro. Luis Toro es un sacerdote que sale, por supuesto, en las redes sociales. Es muy imperativo en su forma de hablar, es muy humillante también para hermanos que van ahí a tratar de polemizar con él. Son como que fuera una clase de apologética, tanto uno como el otro que trata de presentar para defender sus puntos de vista. Y he sentido en mi corazón al ver hermanos que, como dicen, van por lana y salen trasquilados de parte del Padre Toro. Y la gente se llena de emoción al ver cómo prevalecen los criterios del Padre Toro. Por eso es importante poder responderle. Yo no estoy cerca de donde él se presenta, pero creo que desde acá puedo hacer llegar un mensaje para él y para todos aquellos que quieran aprender un poco de la palabra de Dios. Podemos aquí compartir cosas que son muy reveladoras y que creo que serán de mucha bendición para los pastores, cosas que posiblemente usted no las conoce, pero que hoy será una bendición que usted las pueda conocer. Antes de todo, quiero hacer una palabra de oración y de esta manera le pedimos a Dios que nos pueda guiar. Padre eterno, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob,
Bendice este momento cuando vamos a ministrar tu palabra y alcanza los corazones. Que sea tu Espíritu el que nos guíe, que sea tu Espíritu el que nos dé palabra buena, poderosa, que pueda edificar nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua, nuestro bendito Mesías. Amén y amén. Muy bien. Antes de todo quiero compartir una cita bíblica y está en el libro de los Hechos, en su capítulo 2. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y dice también la Escritura, y dice, y hecho este estruendo, se juntó a la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? Y la Escritura menciona que estaban reunidos ahí y menciona también que habían partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, y también dice en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá del Cirene. Y romanos, aquí residentes tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Muy bien. Este evento es conocido como el día de Pentecostés, ¿verdad? El día de Pentecostés. Cuando yo era un joven estudiante, me recuerdo que salía del colegio donde estaba estudiando y pasaba por una iglesia católica. Mi padre era muy religioso, ahora es un hombre anciano, creyente en Dios, pero en aquella época era un hombre muy religioso, perteneciente a una entidad de la Iglesia Católica. Y yo pasaba por esta iglesia cuando salía del colegio e iba ahí a rezar, a orar, si le queremos llamar así también. Y oraba delante del cuadro del Papa que en aquel momento estaba ahí, si mal no recuerdo que era Pablo VI. Y estaba ahí y oraba, pero yo razonaba y decía, pero si este hombre está vivo y está en Roma, ¿cómo puede oírme cuando este es un cuadro? Y aunque mi mente era una mente que no conocía las cosas de Dios, en mi corazón no conocía nada de Dios. Pero ese razonamiento estaba ahí para mí. Y yo siempre pensaba esto. Y cuando enfrentamos este tipo de situaciones, gente que quiere hacer creer su posición y trata de alguna manera de ridiculizar, de humillar, de callar, porque se carece de fundamentos y a la vez de argumentos también bíblicos, sobre todo para poder contrarrestar estas enseñanzas del catolicismo, y especialmente en este caso que hablamos de manera específica del Padre Toro. Entonces es bastante difícil querer de alguna forma sobreponerse en una discusión. El problema en todo esto, quiero decirles, es las personas a las cuales se les comparte estas cosas. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, el que enseña es como un reloj donde todos aquellos que oyen o reciben las enseñanzas regulan su vida a través de lo que se les dice, ya sea un sacerdote, ya sea un pastor, bueno, ya sea un diácono el que enseña, un maestro, una maestra, cualquiera puede verdaderamente regular sus vidas a través de esas enseñanzas. Eso es lo delicado, porque no solamente es uno el que puede perderse, hundirse y perderse en la eternidad, en el infierno, sino que se puede llevar a muchos, a todos aquellos a los cuales se les puede influenciar. Por eso es bueno que tengamos una respuesta. Y trataré en este momento de compartir aquí una enseñanza que de alguna forma quiero y le he pedido a Dios que nos haga pensar. Y que si usted verdaderamente no conoce, es bueno que tenga este conocimiento de parte del Señor en su palabra, para que estemos siempre listos, quizás no tanto para polemizar con alguien, sino para conocer.
y que eso pueda abrirnos nuestros ojos espirituales y tengamos verdaderamente una respuesta siempre que dar, una posición de fe firme y fuerte donde podamos estar siempre fortalecidos. Vamos a comenzar diciendo que para que podamos entender las enseñanzas y estar preparados, es bueno entender un poco qué es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, y quisiera en este caso mencionar algunos puntos que son trascendentales, no vamos a entrar tanto en orígenes, sino en cosas muy, que están a la vista, que son historia, para que podamos entender realmente qué es todo esto de la Iglesia Católica. Una iglesia poderosa en el mundo, una iglesia de Estado, porque eso así es en varias regiones y en varios países, es la religión del Estado. Pero, ¿qué podemos decir al respecto? ¿Qué podemos tener de enseñanza para esto? Para que veamos si esto es real, si esto es verdadero, si esta iglesia es de Dios. Vamos a entender algunos puntos muy interesantes. El primero, el punto histórico de la Iglesia Católica, especialmente el rastro de sangre que la Iglesia Católica ha tenido. La historia nos dice que por muchos años, por mucho tiempo, en algunos lugares, en España por ejemplo, de allá por el año 1500, forzaban las conversiones, forzaban especialmente a los judíos para que se convirtieran, que fueran conversos, y se apoderaban de lo que ellos tenían, los torturaban, y el rastro que la Iglesia Católica ha dejado es un rastro de sangre, donde a fuerza hacían que las personas se pudieran convertir al catolicismo. Eso la historia lo dice, es fehaciente la historia en ese sentido. Hay pruebas contundentes frente a las cuales no se puede negar la realidad. Aquí viene una pregunta entonces: si la historia me dice a mí que algo estuvo muy mal, que una institución no hizo las cosas bien, que una institución se apartó de las cosas de Dios, se apartó de la Biblia, ¿puedo yo realmente confiar en una institución cuyo rastro es un rastro de sangre, que ha dejado una historia manchada con la crueldad, con los martirios que hicieron, la situación tan denigrante contra la persona humana? ¿Puedo yo verdaderamente confiar? Y no es tanto mi respuesta personal, porque yo estoy claro, pero en el caso suyo, ¿es usted una persona que está consciente de eso? Quiero que no solamente esto pueda ser una respuesta para el Padre Toro, que yo sé que él tendrá sus argumentos para rebatir esto, porque él está muy claro en lo que él dice que cree, y para él tengo algo también que compartir un poquito después. Pero la pregunta es para usted. Usted es católico, usted va, consecuentemente a cumplir con los ritos de la Iglesia Católica, pero ¿conoce usted la historia? ¿Sabe usted verdaderamente cuál es el rastro que ha dejado esta iglesia? Cuando vendían incluso las indulgencias, compraban, vendían, era todo un negocio, era todo un comercio, era toda una realidad donde las personas podían sentirse bien, una iglesia que estaba saturada de cosas paganas, además, repito, del rastro de sangre que han dejado. Yo quisiera animarlo para que usted indague en la historia, porque es importante que usted tenga una evidencia histórica de lo que realmente son sus orígenes. Eso en primer lugar. En segundo lugar, déjeme decirle también
que esta iglesia está llena de paganismo. Un paganismo que no es propia de ella. Sí lo practica, sí lo tiene, aún hoy en día es una iglesia que está saturada de paganismo, pero ¿de dónde viene todo esto? Todo esto se origina en Babilonia. Cuando Daniel interpreta el sueño del rey y mira aquellos imperios, comenzando con el reino de Babilonia, luego el medo-persa, luego el griego, posteriormente el romano y por último el gobierno mixto que habrá, donde dice que el lodo se mezcló con el metal, con el hierro. Entonces, cuando él interpreta todo esto, habla de los reinos predominantes a través de la historia del mundo conocido de la época. Pero hay algo que yo quiero que usted pueda entender. Cuando cayó Babilonia y siguió el siguiente reino, Babilonia, cuando es derrotada, no queda cero. Su vida, sus enseñanzas, su cultura, no queda a cero. Lo recoge el imperio que conquistó. Cuando cayó Babilonia, verdaderamente no quedó a cero todo lo que era en sí, su cultura, su paganismo, el demonismo que existía, las creencias, todo aquello que había en Babilonia, en gran parte fue absorbido por el siguiente imperio. Cuando este imperio cayó, el siguiente absorbió ya no del anterior, sino de los dos anteriores, y así sucesivamente, a tal grado que hoy es una mezcla de esos imperios, el sistema de vida que el mundo tiene. Si usted puede ver a la base, el derecho, por ejemplo, que se estudia ahora para ser abogado, es sobre enseñanzas de los imperios griego y romano. Esa es la realidad. Y entonces, parte de esta situación real lo absorbió también la Iglesia Católica cuando surge durante el Imperio Romano. Es importante saber esto porque quiero que entendamos algo y que quede muy claro. La Iglesia Católica realmente ha conquistado, ha llegado a diferentes lugares, ha llegado a diferentes partes en un tono de conquistador, y cuando ha llegado y ha conquistado, esas personas o esos lugares donde han llegado tienen sus propias creencias también. La Iglesia Católica no es una iglesia que imponga su enseñanza, aunque las enseñan, vale la redundancia, sino que lo que hacen es absorber aquello que verdaderamente es una creencia en ese lugar donde han llegado. Es decir, todo el sistema de religión, todo el sistema de vida que tienen, en gran parte, su forma de pensar, su forma de entender las cosas de Dios, si es que hablan de Dios, es absorbido por la Iglesia Católica sin cambiar absolutamente nada. Tanto es así que uno de los papas recientemente, aunque ya no está aquí, pero fue de alguna manera lo que se conoce como una limpia que tuvo, le hicieron una limpia los chamanes en cierto lugar a donde él llegó, y él lo permitió. Recientemente el Papa actual estaba dándole una bendición a una imagen de lo que se conoce, que es un demonio también, como la Santa Muerte. La Iglesia Católica absorbe todo eso. La palabra de Dios en el Salmo 115, porque también usted sabe que la idolatría es una cosa de primer orden en la Iglesia Católica. Tienen santo para todo. Se asemejan mucho a los griegos en la época del apóstol Pablo, ahí por el capítulo 16, capítulo 15 del libro de los Hechos, donde dice que su corazón se enardecía viendo la idolatría en que Atenas estaba, digamos, consumida por todo eso. Debe decirle que tuve la oportunidad de estar en Atenas
apenas hace algunos años, y aún ese espíritu de idolatría se percibe aún en los hoteles, donde uno se va a hospedar. Uno llega ahí y comienza a ver imágenes, esculturas que incluso, dado que son desnudos en muchos de los casos, se les advierte a aquellas personas que van en el viaje y son mujeres, tengan el cuidado de no observar esas cosas, no ver ese cosas. Todo eso está todavía impreso hoy en Grecia. Entonces, la Iglesia Católica está plagada de costumbres. Si pudiéramos nosotros decir que es una iglesia prostituta, en el sentido que espiritualmente se ha contaminado de todo lo que el mundo tiene, pues no estamos diciendo nada que sea antibíblico y sin ánimos de poner mal a nadie, pero sin el temor tampoco de que se sientan ofendidos. No es este nuestro deseo, pero lo único que puede hacer libre la vida de las personas es la verdad. Entonces usted tiene que entender esto también. Es bueno para que se pueda comprender verdaderamente en qué estamos nosotros siendo hoy, o con qué estamos nosotros siendo hoy confrontados. Esta es la realidad. Y cuando este cura se pone a discutir con los pastores, entonces comienza una situación bastante fuerte, donde la mayoría que está ahí son católicos, entonces claro, tienen que apoyar. Siento a veces mucha tristeza cuando los hermanos no tienen argumentos válidos, suficientes, y sobre todo bíblicos, eso es lo válido, sobre todo bíblicos, para que puedan responder y prevalecer, porque a nosotros se nos enseñó algo. Decía que cuando uno discute con alguien hay que entender dos cosas. La primera de ellas es si la persona con la cual confrontamos se molesta, y se nos aconsejaba que si se molestaba lo mejor era dar tranquilo aquello, porque más adelante con la amistad se podía convertir la persona al Señor, venir al camino verdadero, o también detectar si acaso era un enojo, si acaso la persona no era una posición de argumento, sino que era una molestia que tenía. Entonces lo mejor era evitarlo para que no fuéramos nosotros a perder su amistad. Si es oposición, argumentativa, entonces podemos nosotros rebatirlo, pero para eso tenemos que conocer bien nuestro campo. Permítame también decir otra cosa más, que el Salmo 115 es muy claro cuando dice que aquellos que hacen imágenes, que las adoran, hace una descripción de lo que es una imagen. Tiene forma, pero no esencia, es decir, no hay vida. Cuando usted ha visto imágenes que se mueven o lloran, puede ser por dos cosas. O son imágenes que son manipuladas, hay mecanismos que hacen que esas imágenes se muevan, que lloren, que saquen sangre de sus pupilas, de sus ojos. Bueno, eso puede ser manipulado, pero en otros casos son casos reales. Han sido filmados movimientos que no son normales. Eso no son milagros, esos son demonios. Claramente son demonios que manipulan esas imágenes, esas esculturas, para que las personas puedan creer. Es una ignorancia total. Y es importante que nosotros estemos conscientes de eso, ¿verdad? Para que en todo tengamos una mente y un corazón despiertos, preparados para confrontar este tipo de situaciones. Entonces, el Salmo 115 menciona que cualquiera que hace imágenes, dice, tienen manos, no pueden tocar, tienen pies, no pueden caminar, tienen boca, no hablan, tienen ojos, no ven. Lo más crítico de todo esto es que el Salmo 115, y le voy a pedir que usted lo lea, dice que cualquiera que confíe en ellos o aquellos que los fabrican son semejantes a ellos, es decir, son igual que una imagen.
están muertos, literalmente. Ahora, esto lo podrán rebatir, pero hay una cosa. Cuando Dios puso esto, Dios sabía, por supuesto, que todas estas cosas iban a surgir. La palabra de Dios prevalece, y eso, así argumenten, así quieran defender que las imágenes son válidas y que pueden de alguna manera recibir devoción, eso no cambia la verdad que dice Dios. Son demonios, en algunos casos son imágenes manipuladas, y semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confíe en ellos. Así como Luis Toro y cualquier otro sacerdote que comulgue en esta línea, está descrito en el Salmo 115 para que pueda darse cuenta la realidad espiritual que tiene en su vida. Ahora, permítame decir también algo más al respecto. En muchas ocasiones tratan de tener alguna defensa con respecto a esto. Siempre hay argumentos, hay situaciones que tratan de que esto sea defendido. Pero les reitero, Dios lo ha escrito, así es, y eso no cambia. Así le adoremos, como dicen en la píldora, de un lado o de otro, igual. Son imágenes que no tienen vida, así son cualquiera que los hace y cualquiera que confía en ellos. Esto es muy crítico, muy serio, así que es importante que podamos nosotros entenderlo. Pero hay algo más que quiero decirle también. Por mucho tiempo la gente, el pueblo común, no podía conocer la palabra de Dios. Daban enseñanzas, pero la palabra de Dios se leía en un idioma que el común de la gente no lo conocía. Según dice, se enseñaba en latín, se leía en latín, y hasta el día de hoy el latín se podrá practicar, pero en cierta forma es una lengua muerta. Ahora, ¿por qué razón? La palabra de Dios dice que es una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y dice que hay que estar atentos. El apóstol Pedro dice eso, hay que estar atentos hasta que esclarezca la vida de luz de Dios en nosotros. Hay que estar atentos, vigilantes. Si algo tenemos nosotros que ver es esta antorcha que alumbra en lugar oscuro. Esta, miren, la Torá de Dios. Esta hay que estar atento. Pero ¿por qué hacían eso? En gran parte era para que la historia no se pudiera conocer, es decir, el pasado de la iglesia. Y aunque brevemente inicié con la historia de la Iglesia Católica, ¿por qué es importante conocer la historia, el pasado? Por una razón. La persona, fíjate bien en lo que quiero decirte y que te quede claro. La persona o las personas que controlan tu pasado es porque quieren controlar tu futuro. El presente es efímero, pero cuando controlan el pasado es porque quieren controlar tu futuro. Sean estos sacerdotes, sea esto un hombre cualquiera, una mujer cualquiera, el que quiera verdaderamente apresar tu pasado y que tú no lo puedas entender o conocer, entonces es porque quiere controlar tu futuro. El capítulo 31 de Jeremías, en su versículo 17, dice: esperanza hay para tu porvenir. Tu pasado puede haber sido muy oscuro, muy equivocado, muy perdido, pero tu futuro está limpio. Cuando tú vienes a Dios, cuando el Mesías viene a tu corazón, entonces tú estás en la capacidad ahora de tener un futuro diferente. Hay una nueva vida. Dios te da un nuevo caminar. Tú puedes ir por una senda donde cruza mucha gente, pero desde el momento que tú caminas con Dios, tu andar, aún en esa senda que es transitada por muchos, tu andar es un andar santo.
entiéndelo. Y por eso es importante que tú camines con Yeshua en tu corazón. Acéptalo como tu Salvador personal. Entonces, Jeremías dice que cuando tú tienes esperanza, tienes futuro. Cuando tú tienes futuro es porque tienes esperanza. Los dos elementos se corresponden. Esperanza es para tu porvenir, dice el Señor. Amigo, amiga, tú que nos miras en este momento, déjame decirte que tu futuro tiene esperanza. Está limpio. Puedes proyectar una vida diferente. No importa lo que hayas sido. Es posible que tú hayas sido un alcohólico, una prostituta, una mujer perdida de la calle, alguien que fracasó, que falló, un hombre que ese tiempo lloró conmigo. Me habló. Él tenía algo en su corazón que no lo dejaba tranquilo. Y es que por su alcoholismo, él había ido prácticamente a dejar un cantinero a su nietecita. La dejó en garantía de que le iba a pagar. Le encontraron a la niña. Pero ese paso, esa acción de este hombre, ya en una edad madura, cuando él ya era un hombre viejo, lloraba y recordaba. Solo el Señor puede limpiar cada cosa tan mala, tan denigrante, tan horrible que haya sucedido en nuestra vida. Esperanza y para tu porvenir. Ve a los caminos de Dios. Quiero en sí hablar del Padre todo brevemente. Y ojalá Él pueda entender esto. Dice la Escritura que por haber rechazado la verdad, en el segundo libro de Tesalonicenses, en su capítulo 2, versículo 11 al 13, dice que por haber rechazado la verdad, Dios les envía un espíritu de mentira para que crean en la mentira. Muchos hermanos que han llegado le han dicho cosas realmente bíblicas, verdaderas. Y él juega en el sentido que si usted me convence, yo me voy a convertir. No le crean. Eso es una forma de jugar con la, con la honestidad, con la ética y la humildad de muchos siervos de Dios. Es posible que él nunca va a creer. Va a morir ahí. Se le ha dicho la verdad. Y rechazar la verdad por mucho tiempo, hay momentos cuando ya no va a aceptar nunca. Así se la planteen de la forma más clara, se la digan de la forma más entendible, más bíblica, digamos, hablando de manera hermenéutica, con la mejor exégesis, no lo va a aceptar. Y es posible que Dios ya le haya enviado un espíritu de mentira para que crea realmente la mentira y siga rechazando la verdad, para que él viva rechazando la verdad. Entonces, hermanos pastores que van ahí, que tienen la preocupación de convertirlo, hay un dicho en cierta parte de Sudamérica que dice: dejemos que se cosa en su propia salsa. Déjenlo. Yo pienso que ya se le ha dicho abundantemente la verdad. Ojalá que él esté oyendo esto, y que no solamente él, sino otros curas que estén en la línea, estos sacerdotes puedan verdaderamente conocer que es importante permitir que la verdad de Dios entre el corazón, porque de lo contrario Dios enviará un espíritu de mentira para que crean y rechacen, para que crean a la mentira y rechacen la verdad. Es importante eso sí que lo hagan. Para terminar, quiero decir lo siguiente. Los hermanos que llegan muchas veces al desconocer la Torah no tienen, digamos, el fondo bíblico como para poder entender y dar una base contundente, porque no tenemos la base sólida de la ley de Dios, la Torah de Dios. Y por desconocer eso, desconocemos incluso el Nuevo Testamento. Nosotros muchas veces como creyentes, como pastores,
criticamos a la Iglesia Católica por su paganismo, pero déjenme decirles que también la Iglesia Evangélica está llena de paganismo. Hay iglesias donde se llega disfrazado, donde celebran Halloween, donde hacen cultos donde todos van en pijama. Imagínense las esposas de los diáconos, de los pastores, de los hermanos llegando en pijama a un culto. Hacen de todo, no honran al Señor. ¿Y por qué leímos el capítulo 2 del libro de los Hechos? Porque la base que estaba ahí, toda esa gente que estaba ahí, toda, eran judíos y prosélitos, es decir, gente que, romanos, prosélitos incluso, que se habían convertido, que habían aceptado el judaísmo y estaban ahí, aceptando ahora al Mesías. Esta fiesta, que se conoce como fiesta de Pentecostés, es la fiesta de Shavuot. ¿Y qué es lo que celebra? La entrega de la Torá en el monte Sinaí. Vaya al capítulo 19 y 20 del libro de Génesis, del libro de Éxodo, Éxodo, y se va a dar cuenta que ahí el Señor entrega la Torá. Esta es la celebración. Aquí no habían gentiles, porque una de las tres grandes fiestas donde todo varón de Dios tenía que presentarse, que son la fiesta de tabernáculos, la fiesta de Pascua y la fiesta de Pentecostés. Israel es un pueblo de fiesta, pero estas tres eran importantes y principales, donde todo varón tenía que presentarse. Aquí la base es judía. ¿Dónde fue el cambio? ¿Dónde estuvo el cambio? Y es cuando aparecen todas estas iglesias, incluyendo la católica, incluyendo las iglesias también protestantes. El punto de inflexión del protestantismo comienza con Martín Lutero. Ahí están los orígenes de todas las iglesias que se dicen neotestamentarias. Tenemos que volver a la senda antigua, volver a los caminos de la Torá. Paraos, dice el profeta Jeremías, en la senda antigua, y preguntad, ¿cuál es el buen camino? Detente y comparte la verdad de Dios y permite que el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, venga y te hable a tu corazón y seas un pastor verdaderamente bíblico, mesiánico, que ministre la palabra de Dios, que tenga amor por el pueblo de Israel. Y quisiera decirte una expresión para ir terminando: Shabbat Shalom. ¿Y qué es Shabbat Shalom? Que la paz, el Shalom del Shabbat venga a tu vida. Este Shabbat, que comienza a las 6 de la tarde, es el día del Señor. El día domingo es el día del sol. Si no, tradúcelo del inglés al español, el día del sol. Eso también se dirigió ¿en dónde? En Babilonia. Eso es lo que se enseñaba. El tiempo es santificado con el Shabbat. Y también el espacio. Cuando Dios estableció su templo en Jerusalén, ahí donde será edificado próximamente de nuevo, déjame decirte que también el espacio fue santificado. La materia donde nosotros nos movemos. Esto da para más. Pero este no es el momento ya porque finalizamos. Pero te invito para que estés pendiente, porque por lo menos 2 programas más al respecto vamos a hacer. Y te suplicaría que tú puedas estar pendiente. Suscríbete, te lo pedimos, suscríbete. Te pedimos que nos ayudes orando. Si alguna vez necesitamos otro tipo de ayuda, te lo haremos saber. Pero por el momento, danos tu consentimiento para seguirte ministrando. Mándanos un like, tu comentario, que lo estamos solicitando de nuevo. Y como siempre decimos aquí, Shalom, Shalom Ubraha, Shabbat Shalom.